por lo que veo tenemos una nueva víctima. Perdón, nuevo alumno. Me quiero asustar tan luego. Hermano, nombre, apellido. Mi nombre es Andrés Asensio. Ya. Soy de Puerto Montt. De Puerto Montt, ya. No sabes para poder asistir. Ah, correcto. ¿Sí? Ya. Primera clase. ¿A qué iglesia asiste? Al Ejército de Salvación. Correcto. Ah, Ejército de Salvación. Sí, Ah, es de Puerto Montt. Vamos a conversar de Ejército de Salvación a final del siglo XIX. ¿Ah? Bien. Bienvenido. Gracias, profesor. Te felicito por tu voluntad de venir todos los sábados a Puerto Montt a Osorno, que es algo que ustedes ya lo hemos recalcado muchas veces, no todo lo hacen. Imagínate que hay gente de Osorno que vive a 10, 15 minutos de este templo y no vienen porque no, me cuentan que escuchan los días sábados, venir en la mañana, muy temprano. Así que imagínense en el caso de aquellos hermanos que viven de Puerto Montt. Tenía un hermano también de Valdivia que por razones laborales. ¿Qué? ¿Tú también vienes? Sí, de Valdivia, claro. Y tu otro compañero, Coterrano, también venía de Valdivia, pero por razones de estudio tuvo que retirarse. Y así, de Purranque, Río Negro, de La Unión, Puyehue, de distintas repúblicas. Exactamente. Va para eso ya. Así que para que tú veas que eres, digamos, compañero a nivel internacional. ¿Ya? El apunte te lo voy a pasar el próximo sábado, ¿ya? Muy bien, gracias, profesor. Correcto. Muy bien. Vamos a abrir nuevamente este apunte, porque tenemos que seguir pasando más materia, porque vienen más pruebas, por supuesto, y esto no es la única nomás. Esta solamente fue una prueba para un pequeño precalentamiento, para que se vayan acostumbrando. Muy bien, vamos hoy día a conocer la historia de un personaje que si hubiese sido católico romano, con seguridad lo hubiesen beatificado. Le hubiesen declarado un santo de la iglesia, ¿ya? Pero como dentro de nuestra doctrina evangélica protestante, eso no se da. Es por eso que queda como un personaje muy importante en lo que es la historia de los evangélicos protestantes en el siglo XIX. Con él hay un antes y un después en la historia de los evangélicos en Chile. Su llegada acá a nuestro país va a ser tremendamente importante, porque con él se inicia propiamente tal lo que es la evangelización a los chilenos. Porque hasta la fecha, lo que hemos estado nosotros estudiando es más bien una evangelización hacia los disidentes extranjeros. Llegaba un pastor norteamericano, llegaba un capellán británico y por supuesto que se encargaba de su grey, ¿no es cierto?, anglosajona. Entonces, a partir de eso, tenemos de que ellos obviamente recibían la palabra, mantenían su fe que habían heredado de sus padres, pero ¿qué pasaba con los chilenos? Muy pocos tenían la posibilidad de escuchar la palabra o en algún momento ir a algún culto o a alguna reunión, porque además eso estaba siendo prohibido, porque recordemos que en esa época la Iglesia Católica Apostólica Romana era iglesia oficial. Entonces ningún chileno podía ir a una reunión de estos extranjeros, a no ser que lo haga de manera así como que escondida, ¿ya? Sin embargo, estaba prohibido. Entonces, por eso que en una primera instancia vemos que los evangélicos protestantes todos eran extranjeros, ¿ya? Y se hablaba en el idioma de ellos, específicamente anglosajón. Bien, me estoy refiriendo a un personaje que aparece en el apunte, de la quinta unidad, que yo sé que ustedes lo han leído detenidamente,
Don David Trumbull. Tal cual como se escribe, se pronuncia, Trumbull. ¿Ya? Él era un norteamericano, pastor y doctorado en teología. Él se había educado en la principal o una de las principales universidades norteamericanas de la época. ¿Ya? Esa universidad era la Universidad de Yale, que actualmente todavía existe. ¿Cómo se llama la universidad? Universidad de Yale. 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 Pero yo lo pronuncio Yale. Yo lo pronuncio en británico, no en norteamericano. Bueno, ya, entonces para que nos coloquemos todos de acuerdo, ya. En norteamericano, pero en lo que es el inglés es Yale. La A es EI. Así se pronuncia. Bien. Y en el seminario de Princeton, ¿ya? Donde justamente se formaban en esa época los mejores pastores. ¿En qué sentido? Porque realmente el nivel teológico que tenía ese seminario era pero estupendo, era lo mejor en Estados Unidos. Actualmente ese seminario todavía existe. Entonces tenemos a don David Trumbull con una formación teológica muy potente. Y es una característica que se va a dar en todos los misioneros y pastores que van a llegar justamente a Chile. Eran gente muy preparada, con mucho conocimiento bíblico, ¿ya? Es decir, como ustedes. Me creyeron mucho, parece. Como ustedes. Sí, ustedes también son hermanos y hermanas que tienen una preparación, que están en el Instituto para Cogerano. Ellos también querían aprender más de la palabra y por eso también que ellos se inscribían en estas universidades y seminarios. Y David Trumbull era de una familia protestante evangélica. Su padre y madre eran también cristianos, así que casi prácticamente desde su niñez siempre estuvo él en un ambiente cristiano. Qué importante eso, ¿no? Y más aún cuando sus padres fueron muy buenos ejemplos para sus hijos y también para David Trumbull, o David Trumbull. Entonces, de una u otra manera, él siempre estuvo bajo, ¿no es cierto?, esa cobertura cristiana de la educación, del respeto, ¿no es cierto?, hacia los demás. Y su padre, como bien dice el apunte, era un hombre también vinculado a la teología. Él fue pastor también de una iglesia evangélica protestante y además fue consejero de un personaje de todos conocidos, George Washington. Oiga, ser consejero de un presidente de la República a la altura de George Washington, no cualquiera lo hacía, ¿ya? Y fue un consejero desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista político, ¿ya? ¿Acuérdense ustedes de Robert Poinsett? ¿Se acuerdan? Que obviamente fue un consejero político y espiritual de Consejo de Carrera, ¿ya? En el caso... ¿Perdón? Ahora me acuerdo. Un estruendo, como un cañón. Me parece muy bien. Entonces, como yo les decía, bueno, lo importante es que se acordaron de Poinsett también. Y ya algunos, ya a esta altura ya se les empieza a olvidar algunos nombres de los primeros personajes que llegaron acá a Chile, pero qué bueno que todavía se acuerden de él. Claro, al igual como Poinsett, también el padre, ¿no es cierto?, de David Trumbull, que se llamaba Jonathan, ¿no es cierto?, él fue el consejero, asesor político y espiritual de George Washington. Entonces, era un personaje muy importante y también muy respetado. Y aquí yo quiero también hacer mucho énfasis en el buen testimonio que estas personas tenían, ¿ya? Porque vemos que él era un hombre que también estaba vinculado a asesorar políticamente a un personaje tan importante como George Washington, que es considerado el padre de la independencia norteamericana.
Así que en ese sentido tenemos a la familia Trumbull también muy vinculada a la contingencia política de su país. Y aquí yo hago este énfasis porque David Trumbull, su hijo, cuando va a llegar acá a Chile, no solamente va a tener una trascendencia desde el punto de vista religioso, no solamente va a ser él el que va a empezar a impulsar la evangelización a los chilenos, sino que también está considerado como uno de los personajes más influyentes del aspecto religioso, político, social y cultural de Chile en la segunda parte del siglo XIX. Entonces vamos a tener un David Trumbull, pastor, misionero, pero también un hombre con una tremenda influencia en la contingencia política en Chile. Entonces también eso es importante rescatarlo. Ahora, él asume un ejemplo de su padre también lo fue. Entonces, en cierta manera, se puede decir que como hijo de tigre, ¿ya? Sigue la línea de su padre, en el sentido que se involucra también en la contingencia política de los países al cual ellos visitaban o donde estaban radicados. Vuelvo a hacer este énfasis, estimados alumnos y alumnas, porque siempre se ha dicho que el pueblo evangélico no debería involucrarse en política contingente, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchos aconsejan eso. Bueno, en el siglo XIX, los principales líderes evangélicos que vamos a seguir estudiando, la mayoría de ellos se involucraron en la contingencia política, sin ser miembros específicos de partidos políticos como el Partido Liberal, el Partido Radical, pero sí ellos se involucraron. Y ahí hay un punto de inflexión de lo que va a pasar con el mundo evangélico en el siglo XX, donde va a haber una corriente en algún momento que va a hacer que los evangélicos protestantes se alejen, en cierta manera, de esta política contingente. ¿Ya? Tal vez no es el tiempo de ahora, al cual hemos visto muchos pastores, líderes involucrados, pero yo estoy hablando de 1930 a 1970, como que hubo un apartarse del pueblo evangélico de toda corriente o toda línea política partidista. ¿Ya? Pero en el siglo XIX, los principales líderes evangélicos protestantes sí estuviesen de una otra manera vinculados a la parte política de contingencia, pero ante todo, y eso también en el apunte se dice, y eso es otra lección que nosotros tenemos que sacar, ante todo, ellos eran hijos de Dios. Ellos llegaban a la política contingente a plantear posturas y posiciones de la doctrina cristiana, bíblica, distinto a lo que muchas veces pasa cuando hay cristianos que entran en política, dejan de lado la Biblia y defienden postulados seculares o del partido político que están sustentando. En el caso de estos personajes que vamos a estudiar, ellos entraron en política contingente, pero primero como hijos de Dios, con la Biblia en mano, defendiendo la doctrina cristiana, no haciendo una especie de intercambio o, como en algún momento se puede decir, como un pacto, una tregua. Todo lo contrario, ellos mantenían siempre, a todo nivel, su concepto de hijos de Dios. ¿Ya? Eso es un caso importante. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Cuando la persona tiene un conocimiento y una fundamentación bíblica. Las personas que no tienen fundamentación bíblica entran en política contingente, desaparecen. Y los sistemas seculares lo absorben y lo anulan. Pero una persona que está con su fe puesta en la Biblia, evidentemente que tiene un concepto muy distinto a la realidad que de aquellos que no lo tienen. El 25 de diciembre, el pastor David Trumbull desembarcaba en las costas de Valparaíso, enviado por la Unión Cristiana Americana y Extranjera, anteriormente denominada Unión Evangélica Extranjera, con la finalidad de impartir cultos evangélicos protestantes y asistir en lo espiritual a los residentes extranjeros avecindados en el primer puerto del país. Había un... ¿Sí? ¿Cuál es el año? ¿Qué año es el día? ¿El 25 de diciembre? De 1845. Ahí no aparece, pero... 25 de diciembre
1845. Gracias por la corazón. 1845. Y él llega 1845, el día 25 de diciembre de 1845, justo el día de Navidad. No me pregunten, por favor, la hora que llegó, porque no lo sé. O sea, la hora que llegó, no sé si llegó en la mañana o en la tarde, pero sí, 25 de diciembre de 1845. Ya, justo el día de Navidad. Muy bien. Era nacido en 1819. Llegó al 45, tenía como 26 años. Era joven, cabrito. Sí. Cabrito, para nosotros cabrito. Pero para la época de ellos es como ya tener como 37, 38 años. Recordemos que antes la gente vivía menos. El promedio de esperanza de vida que había en Chile en ese tiempo no pasaba los 45 años. Y nosotros dice que ya se había graduado de la universidad y el seminario empieza. Sí. Había pasado 7 o 8 años. Claro. Ellos entraban muy jóvenes. Ya a los 16 años ya ellos, por ejemplo, terminaban su secundaria. Y de ahí entonces pasaban inmediatamente a estudiar. Entonces, la vida de ellos, incluso se casaban muy jóvenes también. Ya a los 20, 21 años ya casi todos estaban casados con hijos. Porque claro, la vida duraba poco tiempo para ellos, ya a la edad promedio de 45 años. Con excepciones, por supuesto. Porque David Trumbull vivió más de 80 años. ¿Ya? Pero el promedio de edad era muy bajo, entonces por eso que ellos eran bastante prematuros en muchas cosas en entrar a la universidad. Y claro, como tú bien dices, imagínate, con 26 años él ya tenía un doctorado en teología. ¿Ya? Y era pastor también, ¿ya? Con 26 años. Es decir, prácticamente lo que ahora con 26 años recién estamos haciendo nosotros terminar nuestro pregrado, ¿no es cierto? Para después entrar a la licenciatura, magíster, doctorado, ¿ya? Ellos, obviamente, por supuesto, eran mucho más activos en ese sentido y tenían que hacerlo porque, claro, la esperanza de vida obviamente era mucho menor. Es por eso que ya una persona de 30 años, 32 años en ese tiempo, ya era una persona adulta. Era ya una persona adulta, ¿ya? Ahora todavía sigue siendo joven, pero en este caso, en ese tiempo, era así, ¿ya? Eran personas muy jóvenes que, por supuesto, estudiaban y ya ejercieron, y si uno empieza, por ejemplo, a recordarse de muchos líderes cristianos de la época, también nos vamos a encontrar que también eran bastante jóvenes, a comparación de lo que pasa actualmente, ¿ya? Entonces, David Trumbull fue un hombre que llega acá a Chile, imbuido en un concepto de que él siempre quiso hacer misiones. Fue su gran sueño. Cuando era muy joven, tenía 17 años, tenía unos parientes que les había ido muy bien la parte comercial. Entonces lo entusiasmaron para que haga carrera mercantil, sea un comerciante exitoso. Tuvo un tiempo, pero desde niño siempre tuvo la visión de ser misionero, ni siquiera pastor, misionero, ir a otras tierras y a llevar el evangelio, ¿ya? Y ahí se le aparece, por ejemplo, la historia de David Livingstone, ¿sí? De un Carey. ¿Lo han escuchado ustedes? Un misionero. ¿No lo han escuchado? No. ¿Ah? Sí, exactamente. ¿Ya? Y así hay muchos. Entonces, a él le gustaba mucho leer. Al igual que ustedes. Le gustaba mucho leer. Entonces, como le gustaba mucho leer, tenía mucha imaginación. Y él se imaginaba de ir a Asia, a África, ¿no es cierto?, a Oceanía, a conquistar también esas tierras para el Señor. Igual como lo habían hecho anteriores misioneros, ¿ya? Es por eso que es bueno leer, porque muchas veces eso le da a uno una capacidad de lectura, de opinión, de comentario, de imaginarse muchas cosas, ¿ya? Entonces, en cierta manera,
yo sé que cuando hablo de David Trumbull, bueno, ustedes se sienten muy bien representados, ¿no es cierto? Por un hombre estudioso, un hombre preparado, ¿no es cierto? Un hombre con visión, ¿sí? No me creyeron mucho, pero ya. Un hombre con visión, ¿no es cierto?, de hacer cosas. Entonces, lo que él quería era hacer misiones. Ahora, a él le habían ofrecido ser pastor en una iglesia, ¿ya?, en el estado de New York, o Nueva York, ya, vamos a decirle Nueva York, no, pero si digo New York, ya. Nueva York, en Estados Unidos, ¿ya? Eso no está de apunte, esto es adicional, ¿ya? Por el mismo precio, pero adicional, ¿ya? Entonces, a él le habían ofrecido ser pastor en una importante iglesia, siendo muy joven, en una importante iglesia en Nueva York. Pero él rechazó esa posibilidad porque su meta era hacer misiones, donde Dios lo envía. Ni siquiera él le decía a Dios, mira, sabes que yo quiero ir a tal parte. Él le decía a Dios, tú dime y me designas el lugar. Imagínense, Estados Unidos en ese tiempo ya era una potencia. Ciudades modernas para la época, ¿cierto? Con todas las comodidades. Ser un pastor en un país que me daba seguridad, ¿no es cierto? Me daba un buen sustento económico. Y pensar e irme a otras tierras, sin saber dónde. Bien, y dentro de todas estas oraciones que hizo David Trumbull, en algún momento aparece Chile. Y él entonces, obedeciendo a Dios, correcto, le dice a su familia, querida familia, me voy a Chile. Ya, ellos quedaron con un tremendo signo de interrogación. ¿Qué cosa era Chile? ¿Qué cosa era Chile? ¿Un país? ¿Qué cosa? Sí, obviamente ahí él estudió porque también iba mucho a las bibliotecas, así que conocía mucho la realidad del mundo, a nivel de lo que había pasado en África. Así que él conocía que Chile era un país que está al final de Sudamérica, ¿ya? Al ladito de Argentina, para bien o para mal, y Perú y Bolivia arriba, ¿ya? Entonces, ahí estaba justamente Chile, ¿ya? Entonces, él ya conocía, incluso sabía que Chile era un país tremendamente católico, apostólico, romano. Pero él obedeció lo que Dios le dijo y se vino a Chile, ¿ya? Idioma distinto, costumbres, tradiciones distintas. Llegaba a un país católico, apostólico, romano, distinto a su país, que era evangélico protestante. Ahí no era problema decir yo soy evangélico protestante de Estados Unidos, porque casi todos lo eran. Pero llegar a un país que para él solamente lo conocía en teoría, en los libros de geografía o de historia, era ya bastante distinto. Entonces aquí vemos cómo muchas veces hay hombres y mujeres que con gran valentía han tomado esa decisión. No solamente él, sino muchos matrimonios, muchos misioneros realmente han tomado esa decisión de ir a evangelizar. Se me viene, por ejemplo, a la mente aquellos hermanos misioneros que se van a los países musulmanes. Y muchos han muerto. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que efectivamente Dios tiene una presencia muy potente en la gente. Ahí uno se da cuenta que Dios verdaderamente existe, porque ¿quién va a ir a un país a defender una causa al cual tiene dudas de ella? Yo creo que nadie. Pero como sí sabemos que Dios existe, y sí sabemos que Dios es el Señor de señores, obviamente que esa gente, esos misioneros, van con esa confianza a trabajar el Evangelio. David Trumbull llega acá a Chile y por supuesto que él sabía que se iba a encontrar con muchos problemas y dificultades, ¿ya? Lo que se lee en las hojas a continuación. Cuando, por ejemplo, habla que inicia su pastorado. Pero antes de eso, por favor,
vayan al Nuevo Testamento, 2 Corintios 4:4. Porque como todo hombre y mujer de Dios, siempre tienen algún versículo, algún libro, algún capítulo de la Biblia que ha sido de inspiración para tu vida en el trabajo misionero o pastoral, ¿cierto? 2 Corintios 4:4. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo lee en voz alta. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Correcto. Este es un versículo que él lo tenía muy patentado. Porque ¿cómo ustedes pueden interpretar este versículo que leyó su compañero a lo que estamos hablando en cuanto a la vida misionera de David Trumbull? ¿Cómo ustedes podrían interpretar ese versículo que fue uno de los versículos inspiradores de David Trumbull para tomar la decisión de ser misionero, no pastor? Ahora, yo quiero dejar bien claro, no estoy diciendo que ser misionero es más importante que ser pastor, pero muchas veces en la vida hay hombres y mujeres que tienen que tomar también alguna decisión. Hay algunos que son pastores, cosa que es necesario, tener pastores también en un país, pero como también es necesario tener misioneros que vayan a otros países donde no ha llegado el Evangelio. En el caso de David Trumbull, él tomó la decisión de ser misionero. ¿Ya? ¿Cómo ustedes podrían interpretar, digamos, ese versículo inspirador de David Trumbull a lo que es justamente la vida de él? Bueno. Yo lo veo cuando aquí dice en los cuales el Dios de este siglo, o sea, en el fondo llevándolo a Chile, en esa época la iglesia Católica romana, sí, católica y romana tenía cegado este país. Correcto. Por todas estas costumbres y ritos. Claro. Por lo tanto, en el fondo eso es lo primero que se puede entender de este versículo. Sí. ¿Ya? No sé si lo oí bien, pero yo creo que sí. Ya, correcto. Para que no resplandezca. O sea, estaba como con una luz que no resplandecía. O sea, era como una visión de ver hartas velas, ¿ah? Y en el fondo no estaba iluminado este país con la verdad. Correcto. Ustedes saben que la Biblia tiene muchas metáforas. Y una metáfora es justamente la luz. Es decir, nosotros somos una luz para transmitir el Evangelio de verdad a otros. Y justamente este versículo también tiene ese concepto. David Trumbull venía acá a irradiar una luz, ¿no es cierto?, divina, para que se conociera el Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro que aunque Chile era un país católico, apostólico y romano, no estaba evangelizado. Por ejemplo, David Trumbull, una de las cosas que más él no lograba entender, porque él había tenido una formación muy distinta a los chilenos, es cómo la Iglesia Católica Romana le prohibía a sus feligreses leer la Biblia. Es decir, para el norteamericano era poco entendible eso. Pero ¿cómo? Si yo soy cristiano, tengo que tener conocimiento de la Biblia, porque ella es la regla de fe y costumbre. ¿Cómo me van a prohibir a mí leer la Biblia? ¿Cómo voy a conocer más a Dios? Adelante. No vengo, profesor. Entonces es algo que hay que entender. En el caso de los anglosajones, los extranjeros, no entendían cómo. Entonces por eso es que David Trumbull decía, claro, incrédulo en qué sentido, que a los incrédulos hay que darle la luz del Evangelio para que realmente ellos conozcan la verdad. No la verdad de David Trumbull, cuidado, la verdad de Dios. Porque Trumbull y todos los misioneros eran un instrumento de la verdad de Dios. Y eso también los misioneros lo tenían muy claro. A diferencia de nuestros amigos católicos romanos, que los mismos sacerdotes dicen tener la verdad. Ellos, yo obispo, yo sacerdote, yo tengo la verdad. En el caso del mundo evangélico, no es que nosotros tengamos la verdad. Conocemos la verdad, sí, pero la verdad viene de Dios. ¿Ya? Entonces ahí también hay una diferencia
bastante sustancial entre el mundo católico romano y el evangélico protestante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? David Trumbull venía con una misión de proclamar el evangelio. Primero a sus compatriotas, pero después había otra misión mayor, más potente: transmitir ese evangelio a los chilenos. De ahí está el problema. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿O cómo lo iban a hacer? Sabiendo que la Constitución Política de la República de Chile de 1833, en su artículo número 5, inciso 3, decía claramente: la Iglesia Católica Apostólica Romana es la Iglesia oficial del Estado de Chile, y ninguna más puede realizar actos o acciones religiosas. Solamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces aquí vamos a conocer antecedentes, conocimiento, cómo Dios le dio sabiduría a estos hombres y mujeres para que nuestro país en algún momento después se pueda practicar una religión libre como la que actualmente tenemos. Por eso es que es importante saber la historia de los evangélicos en Chile. Profesor, Sí, sí. profesor, ¿me puede decir el año de la Constitución Política de la Nacional? 1833. Gracias, profesor. Hago un paréntesis a propósito de la pregunta tuya. Chile ha tenido muchas constituciones, ¿ya? Tuvo una constitución que fue un reglamento constitucional de 1811, pero la primera constitución propiamente tal en Chile fue de 1812, ¿ya? Así que cuando ustedes lean Historia de Chile, les va a aparecer en Historia Constitucional 1811, pero eso solamente fue un reglamento, fue como un apéndice de lo que podría ser una constitución, 1811. Pero la primera constitución política de la República de Chile fue del año 1812, redactada por su amigo Ponce. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Así que se hayan olvidado. George Rod Ponce, 1812, la primera constitución, y ahí tenemos ya un evangélico protestante. Posteriormente, durante el gobierno de Bernardo Higgins, se va a dictar una constitución de 1818, perdón, ¿ya? Después hay otra constitución, 1822. Son dos constituciones durante Bernardo Higgins, ¿ya? Posteriormente hay otra constitución de 1823, otra de 1826, y ahí llegamos a la constitución del año 1833. Las otras constituciones, que quede como cultura general, no es tan importante que ustedes aprendan todas las constituciones y sus años. Pero ¿por qué el año 1833? Porque esa constitución fue la que también tuvo un largo periodo, hasta 1925. ¿Ya? De 1833 a 1925. ¿Ya? 1833 a 1925. Esta constitución fue una constitución marcadamente conservadora, porque ahí también claramente en su artículo número 5 decía que la religión oficial en Chile era la católica, apostólica y romana. ¿Ya? Las otras constituciones también lo decían, pero esta constitución de 1833 era mucho más explícita. Incluso, obviamente, no daba ninguna posibilidad que alguna otra religión pudiera llegar acá a nuestro país. 1833. ¿Ya? Entonces, cuando llega David Trumbull a Chile, nuestro país estaba regida por esa constitución de 1833. Una constitución conservadora. ¿En qué sentido? En que el partido político más importante de esa época era justamente el Partido Conservador. Y el Partido Conservador era el brazo político del catolicismo romano de la época. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Correcto. Entonces, cuando se dice que la Iglesia Católica Romana se involucraba en política, claro que sí, de manera directa o indirecta, a través de su brazo político, que era el Partido Conservador. ¿Ya?
En esa época había otro partido, el Partido Liberal, conservadores y liberales. Los liberales, muchos de ellos también eran católicos, pero algo más tolerantes, que eran católicos romanos, pero una cosa no les gustaba, que la Iglesia Católica Romana se involucraba tanto en política contingente. Eso sí que no les gustaba. Yo soy católico romano, pero me gustaría que mi iglesia no estuviese tan vinculada a la contingencia política, que más bien haga su trabajo pastoral, de cuidar su rebaño, ¿ya? Pero muchos de ellos eran católicos romanos, pero no les gustaba este concepto de la Iglesia Católica de involucrarse en el tema político. Y ahí nace un término que vamos nosotros a utilizar bastante de aquí en adelante, y que también para el apunte, anticlerical, anticlerical o anticlericalismo. ¿Qué significa eso? Personas que se oponían a que el catolicismo romano entrara en la contingencia política. ¿Ya? Ese es el concepto que nosotros también tenemos que empezar a manejar desde ahora. Personas que decían que yo no estoy conforme o no me gusta que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se involucre en política. ¿Por qué? Porque esa es una institución religiosa que se preocupe de la religiosidad, pero que no se preocupe de la política contingente. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo la Iglesia Católica Romana muchas veces era tanto su poder que ella era la que muchas veces decidía situaciones políticas del país, siendo que ellos deberían estar vinculados, ¿no es cierto?, a la parte religiosa. Y ahí nace, ya desde hace mucho tiempo atrás, pero de ahí es donde se da ese concepto de la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado hace su trabajo político, administrativo, y la Iglesia hace su trabajo religioso. Ese concepto de separación de Iglesia y el Estado es un punto que yo creo que la mayoría del pueblo evangélico protestante está de acuerdo, creo yo. Separación de Iglesia y el Estado. ¿Sí? ¿Ustedes también están de acuerdo con eso? No. ¿Están de acuerdo? Ahora, quien no esté de acuerdo también tiene toda la posibilidad de estallarse y fundamentarse, sin problema. No le voy a quitar el saludo por eso. ¿Estamos de acuerdo? Separación de Iglesia y Estado, separar aguas, como se dice, el Estado por su lado, la Iglesia Católica Romana, Evangélica, por su lado, como se hace actualmente. ¿Sí? No, estoy de acuerdo. ¿Ya? Porque el estar separado de todas las decisiones de nuestro país no nos permite decidir leyes importantes que actualmente están perjudicando a nuestro país. Ya. Como, no sé, todas estas leyes que solo van contra nuestra creencia. Como la doctrina de género, dice usted. Claro, el Ya. género, el aborto. Entonces, si estuviéramos involucrados, tendríamos a lo mejor poder para poder influenciar, obviamente con la ayuda de Dios, en que estas cosas que se están dando no es la voluntad de Dios y que sí podemos influir si tenemos peso y si nos involucramos. Si nosotros fuésemos Estado, Iglesia, uno solo. Claro, como iglesia Ya. evangélica. O sea, que Correcto. tuviéramos... Es decir, como que la Iglesia Evangélica fuese como la religión oficial del país. No, que como iglesia evangélica, o sea, como nosotros como entidades únicas, como personas, si yo soy abogado, tener derecho, no sé, pues, a entrar a las partes legislativas, Ya. a entrar como, y que no tenga la posibilidad de estar en puestos Ya. importantes para ejercer en
parte la posición que nos establece la palabra del Señor. Ya. Porque ¿cómo yo voy a influir en un país si me mantengo aislado? Claro, correcto. Sí. O sea, yo no saco nada con ir a esto que hacen todos los años ahí en la catedral con el presidente y gritarle afuera, estoy contra el aborto. No, yo creo que es más práctico que nosotros nos involucremos en la política, obviamente teniendo nuestros preceptos muy claros, y podamos influenciar en nuestro país, que somos personas que tenemos una ética, que el Dios que servimos es ético y que estamos en desacuerdo, y fundamental porque estamos en desacuerdo con el aborto. Claro. No, sí, en esa parte yo creo que todos estamos en común denominador, pero lo que estamos hablando acá es en cuanto a la separación Iglesia-Estado. Si el Estado le conviene o no le conviene tener una religión oficial. Porque cuando se produce la separación Iglesia-Estado, el catolicismo romano deja de ser la iglesia oficial del país. Ah, claro. Lo que eso le significaba muchas prebendas, muchas garantías. No, a eso nos estamos refiriendo. Ahora, con respecto a que nosotros tenemos que influenciar como cristianos, estoy plenamente de acuerdo. ¿Sí? Pero está bien, igual la iglesia tiene la... Pero para eso también, hermana, tenemos que tener líderes, pastores, creíbles, con buen testimonio. Sí. Hay que partir de ahí. Por eso lo digo todo. Sí, porque... Sí, por favor. ¿Sí? Ah, no. Pero opinen, comenten, comenten. Educación también para llegar a los lugares que corresponden. Claro. No solamente con la palabra y la vida en mano, sino que también con respaldo. Sí, claro. Sí. ¿Podría explicar bien la pregunta? Repítelo. Con respecto al tema de que, a ver, ¿conviene o no que, por ejemplo, el Estado de Chile tenga una religión oficial? En su momento la tuvo con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, hagamos un poquito de política de ficción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el Estado de Chile en algún momento decreta que mi religión oficial, Estado de Chile, Estado de Chile, va a ser los evangélicos protestantes? Nosotros somos ahora la iglesia oficial. No puede ser, porque hemos mostrado por la historia que esto se ha Correcto. corrompido. Correcto. Partió como todas las cosas parten bien, Claro, pero después se va a corromper. exactamente. Se va a corromper. Lo que le pasó a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y muchos errores y horrores, no errores, horrores que ha cometido la Iglesia Católica Apostólica Romana justamente fue por estar en esta unión con el Estado, ¿no es cierto?, en este caso chileno o en otros países. Pero aquí tenemos la esencia de por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana le interesaba tanto ser una iglesia oficial del Estado, del país X, por esto. Porque cuando era la Iglesia Católica Apostólica Romana religión oficial del Estado de Chile hasta 1925, ¿no es cierto? Hasta ahí la Iglesia Católica Romana era oficial acá en Chile. El Estado de Chile le financiaba todo. Los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, las parroquias, todos los gastos que demandaba, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Romana para, entre comillas, evangelizar, era pagado por el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque ahí se hacía, ¿no es cierto?, se actualizaba o se colocaba en vigencia otro concepto. Por eso que es muy importante, estimados alumnos y alumnas, que vayamos haciendo una conexión de términos, conceptos. Derecho de patronato. ¿Ven? Entonces, si ustedes le preguntan, bueno, pero ¿por qué esta unión entre el Estado de Chile con la católicos romanos? Porque hay un concepto jurídico, el derecho de patronato. ¿Y qué decía el derecho de patronato? Que el Estado de Chile estaba obligado ¿a qué? A cuidar a la iglesia. ¿Y cómo la cuidaba? Financiándola. Todo su trabajo evangelístico. Entonces, al final, la Iglesia Católica Apostólica Romana, cero costo. Y más encima, exacto, los diezmos y las ofrendas a la iglesia. Entonces, ganancia, ¿quién? Oye, pero es prácticamente un negocio redondo. Por algo que la Iglesia Católica Apostólica Romana no quería esta separación de la Iglesia, pero con el Estado de Chile, porque sabían de que ya
tenían que ellos empezar a trabajar para financiar sus gastos, ¿ya? Entonces, era prácticamente una situación, pero tremendamente ventajosa para la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la obligación de la Iglesia Católica Romana con el Estado? Porque este era un contrato, ¿no es cierto? El derecho a patronato era un contrato. Yo, Estado, tengo deberes y derechos con la Iglesia, y la Iglesia tiene deberes y derechos con el Estado. ¿Qué es lo que tenía que hacer la Iglesia Católica Apostólica Romana? Evangelizar a los incrédulos. Entonces mi trabajo era evangelizar, llevar la palabra de Dios y la Biblia a la gente. Pero claramente el catolicismo romano no lo estaba haciendo. Es decir, estaba evangelizando a su manera, que bien lo sabemos. Entonces, en cierta manera, la Iglesia Católica, por eso se convirtió en un tremendo poder económico, pues. Prácticamente todos sus gastos salían del Estado. Y más encima, como tú bien dices, el diezmo y la ofrenda al bolsillo, obviamente, de los obispos, arzobispos, cardenales y sacerdotes. Incluso hoy día, hasta la fecha, la Iglesia Católica es parte, es dueña de gran parte del centro de Santiago. Son dueños. Sí, por supuesto. Son dueños. Sí, lógico. ¿Por qué? Porque todas las propiedades quedan para ellos. Otra cosa, bueno, también eso fue un beneficio para los católicos, para los evangélicos protestantes el año 1925, que cuando se crea esta constitución y cuando se hace esa separación para que los puritas no queden tan enojados, ¿ya? Entonces se les dijo, correcto, pero todas sus propiedades, sus bienes raíces, no se les va a, ustedes no van a tener que cancelar un impuesto, ¿ya? Es decir, porque cuando se empezaron a dar cuenta algunos seculares de la cantidad de propiedades que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana y que personas seculares tenían que pagar un impuesto por esos bienes raíces, la Iglesia Católica Apostólica Romana no iba a tener plata. Iba a tener que empezar a vender ellos las propiedades para poder pagar los impuestos. Entonces, una de las prebendas que hubo en la Constitución de 1925 fue que a la Iglesia Católica Apostólica Romana se le exime de las contribuciones, impuestos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sus parroquias, sus catedrales, todas sus edificaciones no pagan impuestos. Porque estos fueron los acuerdos que se tomaron para esta separación. Pero también hay que ser objetivo. Los canutitos también se subieron en el carro ahí, ¿ah? Y también nosotros hemos sido favorecidos por eso, porque hasta la fecha nuestros templos, nuestras dependencias no pagan contribución. Así que eso fue gracias a la Constitución de 1925, así que ahí también nosotros aprovechamos esa instancia. ¿Ya? Hay que ser objetivo también. ¿Sí? ¿Solamente los evangélicos o los otros credos también? Ah, sí, pues, todos. Sí. Claro, los musulmanes, por ejemplo, con sus templos, ¿cómo le llaman? Sus mezquitas. Claro, ellos tampoco no pagan contribuciones. Sin embargo, se está estudiando un anteproyecto de ley, donde al parecer los pechoños, los canutos, van a tener que empezar a pagar contribuciones, templos y dependencias. Para que ustedes vean. Dime. Esas platas que se cobran en la Iglesia Católica por el uso de los templos para matrimonio, de funciones y todo eso, ¿eso está exento por el momento también o solamente? No, eso son cosas internas de la iglesia, no tienen que rendir nada. Y tampoco tienen que emitir boleta. Nada, ¿ya? Claro, porque ustedes saben que en el caso de los hermanos católicos romanos cobran por todo. Es decir, porque se murió, porque se casó, porque nació, también se paga un óbolo, como ellos dicen, voluntario. Entre comillas voluntario, porque igual hay que pagar, ¿ya? Solo algo, una definición básica de usar esa declaración de Iglesia de Estado, no necesita como ciudadanos, perdamos nuestro deber de ser votantes, de ser participantes de comisiones, y también sabemos, no a lo mejor tan públicamente,
que todos los gobiernos, por lo menos los actuales que lo están viviendo, han tenido asesores evangélicos religiosos. Sí, correcto, sí. Claro, esto es verdad. Sí, también cuando nosotros decimos esta separación con el Estado, como bien dices tú, eso también significa que nosotros como ciudadanos mantenemos nuestros derechos y deberes. ¿Ya? Pero muy distinto ya hablar de que nosotros como Iglesia Evangélica Protestante estamos como la iglesia oficial del Estado de Chile. Porque claramente eso nos va a crear tantos o más problemas como lo que tuvo la Iglesia Católica Romana en su tiempo, que fue iglesia oficial. Pero a lo que yo les quiero decir, esta unión Estado-Iglesia, más bien la Iglesia lo veía como una cosa económica, ¿ya? Y bueno, y gracias a eso se hizo de grandes fortunas. Actualmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, tal vez moralmente no tiene mucho que decir, pero sí sigue teniendo influencia. ¿Por qué? Por esto. Mucha influencia, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. ¿Ya? Grandes inmobiliarias. Claro. Cuando tú, por ejemplo, me hablas del caso Santiago, ¿tú eres de Osorno? Ya. Bueno, los que no son de Osorno, acá tenemos una plaza de armas. ¿Se han dado cuenta que está la catedral San Mateo? ¿Ya? En ese frontis de cuadra, ¿ya? Salvo la que está más hacia el sur, donde está las oficinas de la SAGO, Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, que son de ellos, de la SAGO, desde ahí hasta la esquina, ¿ya? Que también la compraron en su momento, hasta la esquina donde está eso de comidas rápidas, ¿sí? Todo eso es de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La catedral y las dependencias colindantes. Hay un banco, hay varias cosas ahí. Y ellos cobran. Galería San Mateo. ¿Han entrado ustedes a la Galería San Mateo? Sí. No solamente por un alcance nombre por el apóstol, sino que también todo eso es de la Iglesia. Y ellos cobran arriendo. ¿Se dan cuenta? Así que ese cuadrante que hay de Mata, Ramírez, Maquena, Cochrane, prácticamente el 60 al 70% de los arriendos que se cobran en esa cuadra, que es supercéntrica, y que son caros arriendos, porque estamos hablando de prácticamente el centro mismo, son arriendos que reciben nuestros hermanos católicos romanos. Eso que sucede que no solo está replicado en varias ciudades Sí. nacionales. En Santiago, hermano, Calatima, el viejito Calatima, ¿Ya? es un genio para la banda igual. Entre otras cosas. Un Genio, genio entre otras cosas, ya. Ese viejito compró en Santiago, pero para los ¿Sí? católicos, compraba carritos, compraba de todo, Ya. todo lo que había potencial, compraba. Claro. Ese viejito, si no hubiese sido, por ejemplo, católico, hubiese sido un piñerador, hubiese sido millonario. Claro. Increíble. Claro, y así vemos cómo la Iglesia Católica Romana fue cada vez apropiándose de más bienes, porque por ejemplo, esas viejitas que ya tenían como 80, 85 años, que estaban en las últimas ahí, en su lecho de enferma, llegaba el curita y le decía, mire hermana, si usted se quiere ir al cielo y ni siquiera pasar por el limbo, y no se va directo al cielo, pasaje directo al cielo, si usted quiere, usted tiene una propiedad ahí en calle tanto, sí le decía la viejita, ya, bueno, usted se lo puede entregar a la iglesia. Y si usted le entrega esa propiedad a la iglesia, usted le aseguramos pasaje directo al cielo. Ni siquiera pasando por el limbo. Ustedes saben lo que es el limbo, ¿no? Dentro del concepto católico romano. ¿Sí? Ya. Ni siquiera pasando por ahí. ¿Sí? Directa. Y claro, la viejito y el viejito ya en ese momento, que estaba en las últimas ya, para irse al paso de los callados, decía que sí. Y con eso entonces salvaba su alma, su espíritu, y con eso también la iglesia lograba tener más bien. Y eso no es una fábula que yo esté inventando, eso es verdad, así era. ¿Ya? Entonces, hasta en los últimos segundos de su vida, la Iglesia Católica presionaba a sus feligreses para que le entregaran propiedades, porque con eso
se salvaban. En caso de Mancilla en Roma, igual. Claro. De tipo de- Ah, sí, sí. millonario. Exactamente. Ujú. Sí, dígame nomás. ¿El del lingua en el catolicismo? Porque estaba exploratorio del lingua beneficiado con el catolicismo. ¿Ya? ¿Lo podía aclarar? ¿De qué? Específicamente. El concepto del limbo en el catolicismo. Ah, ya. Lo que pasa es que muchas veces la Iglesia Católica Romana tiene distintas formas y maneras de expresar la vida eterna, ¿ya? Entonces, muchas veces crea ciertas figuras que ni siquiera están en la Biblia para, en otras palabras, sacarle plata a la gente. ¿Ya? Eso, digamos, en términos... Claro, exactamente. El limbo y el purgatorio, que en todo caso son distintos, pero tienen, digamos, alguna semejanza en su momento. Y lo del limbo y el purgatorio, tú no lo vas a leer en ninguna parte de tus 66 libros de la Biblia. ¿Dónde está eso? En los libros apócrifos. Ahí está. Entonces, por eso es que el católico apostólico romano, que tiene la Biblia, algunos si es que la leen, ¿no es cierto?, más los libros apócrifos, se van a encontrar con esto. Pues, ah, sí, pues aquí está la Biblia, esto. Pero están los libros apócrifos. ¿Ya? Es decir, son libros que ni siquiera fueron reconocidos por los hebreos. No son libros originales. Esos libros después se fueron incorporando en los distintos concilios que hacían los obispos, los cardenales y los papas. Bueno, en algún momento vamos a poder conversar más de este tema cuando lleguemos ya casi al final del siglo XIX, cuando se va a dar todo un debate con respecto a este punto, ¿ya? Pero la idea es que la Iglesia aquí lo que quiere es sacar dinero, plata. Ahora, para ser bien honesto, bien equilibrado y tratar de hacer algo objetivo, que es difícil en la historia, nuestro pueblo evangélico protestante algunas veces no lo hace nada de mal. No lo hace nada de mal. Cuando muchas veces empieza a hablar en forma distorsionada de la doctrina de la prosperidad, se han armado unas historias escandalosas dentro del mundo evangélico protestante. Y también han aparecido los famosos mercaderes de la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de catolicismo romano, es verdad, se convirtió en un ente secular de ganar plata. Plata, plata, plata y plata. Pero también, cuidado, dentro del mundo evangélico protestante también hemos tenido situaciones bastante complejas. Ustedes saben que hace algunos días, semanas atrás, tuvimos una situación donde nosotros los católicos, perdón, los ya casi católicos, apostólicos romanos, ya casi como lo mismo ya, pero nosotros los evangélicos protestantes aparecíamos todos los días en televisión, ¿sí? Nos hicimos famosos, pero no por algo edificante. Entonces, por eso que también hay que tener ahí cuidado, ¿ya? ¿Qué pasa, estimados? Cuando muchas veces nos alejamos de la Biblia, de sus principios y sus verdades, eso pasa. Ustedes pueden hacer un análisis exhaustivo de todos los hechos de corrupción que han habido a nivel de los evangélicos protestantes y de la Iglesia Católica Romana. ¿Es por qué? Porque la Biblia se deja de lado y empiezan a prevalecer los intereses personales o corporativos. ¿Ya? Y después tenemos que eso que lamentar. Es por eso que estos hombres del siglo XIX, y mujeres también, siempre tenían un objetivo pero central, un mensaje cristocéntrico. ¿Se dan cuenta ustedes? Mensaje cristocéntrico. Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, nuestro líder. A Él tenemos que asumir nuestros ejemplos y seguir. Entonces, por eso es que en el siglo XIX, aunque eran pocos los evangélicos protestantes de esa época, pero eran muy unidos, ¿ya? Y ellos comienzan a sembrar el evangelio en el siglo XIX. Y ese evangelio se empieza a cosechar. ¿Cuándo? Incluso muchos de ellos no alcanzaron a verlo. Pero cuando empieza la cosecha evangélica va a ser en el siglo XX.
desde el año 1920, 1930, de ahí ya el pueblo evangélico comienza a tener una mayor presencia numérica. Pero el siglo XIX va a ser un periodo de solamente 100. Aparte que ustedes saben que cuando nosotros veamos cómo iba creciendo el pueblo evangélico en el siglo XIX, uno perfectamente podría decir, oye, realmente la cosecha era bastante magra, pero bastante deficiente. Crecía muy poco. Muy poco. Pero ya en el siglo XX se produce un crecimiento mucho mayor por varios factores que vamos a estudiar. Pero también, aunque sea un comentario muy secular, muy humano, ustedes saben que el crecimiento lo da Dios, no los hombres. Él sabe en qué momento la iglesia va a crecer o no. Nosotros solamente somos instrumentos. Y esos misioneros y pastores que llegaron al siglo XIX fueron esos, instrumentos. ¿Ya? Y en algún momento ese crecimiento iba a comenzar ya a ser mucho más potente. David Trumbull no vio ese crecimiento, porque él falleció a fines del siglo XIX. Y muchos de estos líderes religiosos del siglo XIX murieron también. Así que ellos no conocieron qué es lo que pasó, o qué es lo que iba a pasar con Chile en 1920, 1930. Pero sí, obviamente es importante decir que ellos comenzaron con mucha fuerza, pero también venciendo muchas contrariedades, el Evangelio en Chile. Entonces en la próxima clase vamos a seguir leyendo a David Trumbull, porque no solamente David Trumbull se preocupó de la parte religiosa, sino que él fue quien trajo este concepto que también nosotros manejamos actualmente, que es el evangelismo integral. Es decir, hay una preocupación espiritual por la persona, pero también hay una preocupación social. Y aquí nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sorprender cómo el mundo evangélico protestante, a pesar que era muy poco, se involucraron en una serie de acciones sociales que van a tener una tremenda repercusión en el siglo XX. Los precursores, por ejemplo, del derecho del niño van a ser justamente iglesias evangélicas, protestantes, en 1890. Cuando ese tema no se hablaba prácticamente en Chile, ya los evangélicos lo decían. El tema del alcoholismo también fue una campaña que iniciaron muchas iglesias evangélicas de la época y que posteriormente permite el nacimiento de mutuales vinculadas al alcoholismo o corporaciones o instituciones. Entonces aquí vemos que de una manera los evangélicos protestantes van a liderar y van a muchas veces ser como que muy futuristas en temas que van a ser tratados posteriormente incluso por el Estado de Chile. ¿Ya? Entonces eso es lo que es importante valorar de lo que fue la presencia evangélica en el siglo XIX. Yo voy a hacer un cambio un poco en la metodología porque la idea mía era llegar hasta el año 1899, pero como vamos pasando bien la materia, vamos a llegar hasta 1925, ¿ya? Con la Constitución Política de la República de Chile, así que va a haber más materia para que yo le pueda hacer más pruebas. Muy bien, nos vemos el próximo sábado. Gracias.